tiempo vamos a empezar para que no nos vayamos a quedar cortos. Y si llega gente, se irán sumando. Eh, Como lo dice ahí, ya todos vieron, quizás por eso vinieron acá. Soy Nicolás Ibieta, soy miembro de la ACC, desde la fundación de la ACC. Ha sido bien largo el trabajo y estoy súper contento que sigamos funcionando y haciendo cosas interesantes y participando de este tipo de cosas. Además, hoy en día soy supervisor de postproducción en Atómica, que trabajando principalmente en el área para series y películas, entregando principalmente productos para plataformas, si bien también se hacen películas para el cine o otro tipo de pantalla. Una de nuestros principales trabajos hoy día es entregar a plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, y crear todos los workflows o adaptar nuestros workflows a lo que requieren estas plataformas o estos distribuidores internacionales según todos sus estándares y sus normas, que dentro de todo cada plataforma tiene sus pequeñas diferencias o exigencias, y hoy en día el estándar de entrega para todas estas plataformas es HDR. Entonces un poco es de lo que vamos a hablar. Rápidamente, para quien no conozca qué es lo que es el HDR, voy a hablar un poco, dar a entender qué es el HDR o cuáles son sus diferencias con el SDR o una señal estándar, y luego ir pasando un poco más al resto del flujo para llegar hasta el final, cómo entregamos o terminamos, ¿no es cierto?, nuestros materiales, que desde el rodaje hasta el archive al final o hasta el backup final, tanto los entregables como los que nos quedamos nosotros, las productoras o los desarrolladores de los proyectos. Lo primero, como desmitificar algo que mucha gente a veces piensa o cree, incluso ahora, siendo que el HDR cada vez más común, pero el HDR no es un look, no es un estilo de imagen, no es que las cosas se van a ver de un modo por el hecho de estar en HDR. ¿Ya? Hay una mala concepción a veces de que algo en HDR se va a ver estilo HDR, y eso no es así. Yo puedo hacer cualquier tipo de imagen o cualquier look o cualquier estilo de fotografía, y va a poder quedar en HDR y se va a ver como pretendía yo que se viera al momento de filmarla. No, el HDR no va a condicionar el aspecto de la imagen, ¿ya? En ese sentido creo que es importante partir de esa base, que hay gente que aún piensa un poco que el HDR condiciona y las cosas se van a ver de un modo por el solo hecho de estar en HDR. Estos son 3 ejemplos, pueden haber más cosas, pero digamos, si quisiéramos decir a grandes rasgos, el cine va a trabajar en un espacio de color determinado para el cine digital o el DCP, ¿no es cierto?, que va a ser un P3, un DCI, que normalmente es en XYZ, que es totalmente diferente a la composición de una imagen en RGB que estamos acostumbrados, y su luminosidad máxima va a ser de 48 nits. Es bien bajo la luminosidad del cine. En el tercer ejemplo, que es televisión, ¿no es cierto?, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, que podría ser también un video en YouTube o podría ser cualquier tipo de imagen estándar, que su espacio de color sería un Rec. 709, ¿no es cierto?, va a tener una luminosidad máxima de 100 nits. Esa norma tiene una luminosidad máxima de 100 nits, ¿ya? Vamos a medir la luz, a diferencia de cómo se medía en otros parámetros antes, en IRE o en niveles de porcentaje. Vamos a medirlas en nits, ¿ya? Es una unidad de medida de cantidad de luz que va a estar proyectando, ¿no es cierto?, esa pantalla. Y el HDR, que le pongo original acá como para que entendamos que es la norma de las series y las películas que ustedes van a ver que son originales de plataforma,
Va a trabajar en un espacio de color que se llama Rec 2020 o P3 de 65 y su luminosidad máxima va a ser de 1000 nits, ¿ya? Luego vamos a ver que eso no significa que quepan 10 veces un Rec 709 dentro de un HDR. No es lineal la respuesta, no es que hay 10 veces más luz. Y eso es importante, luego lo vamos a ver más claramente en las curvas. Así muy a grandes rasgos, como en un ejemplo, obviamente no les puedo mostrar acá, voy a ser bastante técnico, no voy a mostrar imágenes que en HDR, ni les voy a mostrar las diferencias en video corriendo, pero un poco lo que se puede ver es que de una captura de una imagen que tiene un rango determinado, como puede ser la cámara, ¿no es cierto? A la izquierda de la imagen está la cámara, está lo que registra una cámara, un lente, que vale decir siempre, hasta el día de hoy al menos, las tecnologías de los sensores de las cámaras, desde incluso el fílmico, ha sido siempre superior y sigue siendo superior a todo lo que nosotros podemos hacer después en postproducción. ¿Ya? En general, todo lo que nosotros hacemos en postproducción es inferior, entre comillas, o nosotros estamos adaptando a una línea de postproducción un material que fue registrado con mucho más capacidad de la que nosotros aún somos capaces de procesar en la postproducción, y capaz que sea innecesario, hasta el día de hoy, por lo menos del monitoreo y lo que nuestros ojos ven, hacerlo de otro modo. O sea, pero digamos que en la cámara te registramos una cierta cantidad de colores y una cierta cantidad de pasos de luz. Eso nosotros después vamos a tener que decir cómo lo vamos a tratar. Si en el primer caso arriba, el SDR, como ustedes ven, el cono se achica bastante. Toda nuestra línea de postproducción va a trabajar así y nuestra finalización va a quedar con ese nivel mucho más pequeño de luminosidad y de colores. Eso sería un Rec 709. En el de abajo podemos ver que en HDR aumenta bastante, sigue siendo menor que el registro de cámara, pero ya es mucho mayor que lo que estábamos acostumbrados. Hay más colores, hay más pasos de colores, más degradés de colores, las pieles tienen una mejor respuesta en la cantidad de colores que vamos a ver y al mismo tiempo la luminosidad, desde lo más negro, el contraste hasta lo más blanco, también voy a tener más capacidad de albergar más contenido dentro de ese formato. Entonces básicamente el HDR o el SDR si los ponemos de un modo, es como un contenedor en donde yo pongo esta imagen y en un contenedor más pequeño me caben menos colores, menos pasos de luz, por ende dejo fuera más información, y en un contenedor más grande, que es HDR, cabe más información de luz, más información de color, ¿ya? Y eso obviamente me da una imagen más rica en estas dos cosas. Vuelvo a decir que eso no significa que yo tengo obligatoriamente que usar todo ese rango y tengo que obligatoriamente usar todo ese rango de luz si es que mi imagen estéticamente o artísticamente la quiero llevar a menos colores o menos saturado o menos luminoso, voy a poder hacerlo. Mi contenedor va a tener la capacidad de trabajar más, pero yo hago lo que quiero dentro de ese contenedor, ¿no? Un poco la diferencia en espacio de color mismo, en la cantidad de colores, pueden ver como la diferencia entre un Rec 709 y un Rec 2020, que sería HDR, SDR versus HDR. Y ahí en el tema de color hay una gran diferencia, es notoria la capacidad que tiene el HDR de tener más colores, ¿no es cierto?, de responder a más cantidad de colores. Y lo van a notar en imágenes ricas en colores o en los tonos de piel, ¿no es cierto?, en la cantidad de degradez que van a ver, la diferencia que van a poder ver de pequeños tonos entre medio de colores que antes el paso era mucho más rápido entre uno y otro. Entre medio está el P3 del DCI, que sería el cine, entonces incluso Rec 2020 o el HDR tiene más capacidad de registrar colores que incluso que un DCP, dependiendo también cómo se trabaje, pero es un poco más, es mayor. Y acá podemos ver, poniendo un poco un ejemplo de una cámara como la F35 o la F65, que va a ser como un poco parecido también a lo que puede registrar una Alexa o una Red.
pueden ver que las cámaras, su espacio de color es incluso superior a todo lo que hemos estado viendo antes del HDR incluso. Entonces, las cámaras siempre son superiores. Entonces yo tengo que adaptar esa capacidad que tiene la cámara de registrar más colores, más luz, adaptarla y en esa adaptación, en esa conversión, ahí está la clave, por así decirlo, del cómo vamos a trabajar un buen flujo o cómo vamos a hacer un mal flujo, ¿ya? Porque inevitablemente tenemos que hacer esa adaptación y la cosa es hacerlo bien. En cuanto a luminosidad o a la curva de respuesta, la diferencia acá se nota mucho más. Y ahí está lo que yo les decía, una curva, estamos hablando siempre de curvas de respuesta, no es lineal. Entonces el HDR, como ven, tiene una curva de respuesta muy diferente, la rosada del HDR versus el amarillo en el SDR. El SDR va a subir muy rápido hasta los 100 nits, va a ser una respuesta casi lineal, muy, ¿no es cierto?, pronunciada la subida. Y en cambio el HDR, si bien sube rápido, tiene una caída mucho más larga hasta los 1000 nits. Entonces ahí está lo que yo les decía antes, no es proporcional, no es lineal la diferencia entre HDR y SDR, por ende no es que yo tenga 10 veces más luz o la pantalla va a ser 10 veces más luminosa, pero sino que voy a tener una mejor respuesta en ciertas zonas de la curva, ¿ya? En este caso toda la curva. Iba a poner otro ejemplo de 3 tipos de curva, la Rec 709, un Hybrid Log Gamma, que es un HDR intermedio, por así decirlo, y una PQ, que es el HDR full, digamos, y van a ver que la curva cada vez se va aplanando más en la parte alta. Eso significa que cada vez su respuesta en las altas luces tiene mayor capacidad de responder a una mayor cantidad de blancos, ¿ya? En general, todo lo que está por sobre los 500, 600 nits pasa a ser literalmente blanco. O sea, de los 600 nits hacia arriba, básicamente todo lo que vamos a ver va a ser niveles de blancos. Entre los 600 y los 1000 nits son distintos tipos de blancos. La gracia que tiene es que puedo ver esas diferencias en los blancos. En el SDR, entre el 90 y el 100, ya es prácticamente todo, entre 90 y 100, que estamos acostumbrados ya sea en porcentaje o en nits, entre 90 y 100 todo es blanco, y ya al llegar a 100 simplemente se clipean, como se llama, y es un blanco que no tiene ningún detalle, no hay información. Si yo tengo una ventana con una cortina y esa cortina tiene una textura, yo no voy a ver la textura en la cortina, se va simplemente a quemar como blanco. En cambio en HDR sí voy a poder ver más información en los blancos, más textura en los blancos, pero también tiene una buena respuesta en las bajas luces. O sea, tiene más rango en general. Entonces yo voy a poder arriesgar más en ciertas zonas. En ese sentido, mi consejo siempre es cuidar las altas luces, porque un quemón en HDR es menos trabajable que un quemón en SDR. Y ahí hay una contradicción, pero es porque tengo tal nivel de rango de blancos que se ven muy bien. Pero si yo llego a algo a quemarlo sobre los 1000 nits, eso significa que yo en cámara lo quemé 3, 4, 5 puntos por sobre lo que debería haber expuesto, ese blanco sin detalle en HDR no es feo, básicamente, no es estético, está demasiado arriba y yo voy a estar obligado a llevarlo a los 1000 nits. Entonces voy a tener una imagen muy luminosa sin detalle. Entonces, en ese sentido, creo que es importante trabajar, cuidar las altas luces a nivel de fotografía, usar todo ese rango, pero no quemarlas. Aprovechar que tengo un rango mayor para tener mejor respuesta a las altas luces sin llegar a quemar. Pero eso me va a permitir, pero eso es porque también tengo una buena respuesta abajo, en las bajas luces. Entonces, puedo arriesgarme, a diferencia de en SDR, lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, de que siempre uno tenía miedo de no subexponer, de no quedar muy oscuro, porque no iba a tirar mucho grano. Acá puedo arriesgar un poco más, bajar un poco la curva, trabajar un poco más abajo para no quemar, y voy a seguir teniendo una buena respuesta en las bajas luces. Para lograr todo esto, finalmente lo que hoy día es clave es el color management, es cómo voy a manejar mi pipeline o mi workflow de color, cómo voy a manipular el color. Ahí está la clave, básicamente, como dice, del éxito para lograr una buena imagen final, ¿ya? Para esos,
uno de los sistemas de color management más usados, o digamos ACES, que es el Academy Color Encoding System, ¿no es cierto?, que es un protocolo de color, un sistema de color, un algoritmo de color, como lo quieran llamar, que está incorporado en los softwares o en distintas plataformas, que me va a permitir manejar la data de color o manejar los archivos y el espacio de color y poder convertir de uno a otro con un sistema que lo va a hacer bien y va a responder correctamente. También se ocupa mucho en la industria el Color Front de la marca Color Front, el Color Front Engine, que está en los software principalmente Transcoder, y tenemos aquí a... no lo escribí recién, estaba en la presentación. Tenemos aquí el representante de Color Front, pero es menos conocido, por así decirlo, a nivel usuario, pero es clave en la industria ya de alto nivel, porque básicamente ColorFront y Transcoder es como un estándar el uso de este software y de este tipo y este color management, el ColorFront Engine, para lo que es todos los deliverables, entregables y conversiones finales. Ya a la hora ya después que hiciste el color, después que tienes todo, tienes tu máster precioso, ahora cómo lo entrego, cómo voy a hacer distintas conversiones, distintos formatos según lo que me pida cada plataforma. Uno de los software más ocupados, si no el más ocupado, o el que te requiere incluso la plataforma que ocupen, es Transcoder. Y el sistema de color de Transcoder es ColorFront Engine. Vamos a poner de nuevo, ahí. Estos dos, ACES, el que le mostré, y ColorFront Engine, van a ser básicamente nuestros color management más populares o con lo que más vamos a trabajar. Acá el ejemplo lo pongo con ACES, pero ColorFront Engine es similar en su capacidad. Y como pueden ver, con el ejemplo que habíamos visto antes en los espacios de color, desde un Rec 709, que es la línea azul de adentro, ¿no es cierto?, la que tiene menos capacidad de color. Después tenemos los P3, el Rec 2020, que es HDR. Tenemos los Gamut, el V-Gamut, que sería el equivalente a cualquier cámara log, ¿no es cierto? ACES o ColorFront Engine, estos sistemas de color están por sobre todos los espacios de color que podamos tener en la industria. O sea, contiene a todos los espacios de color adentro, ¿ya? O puede contenerlos a todos. Si hablamos de un contenedor que es capaz de recibir un archivo, un espacio de color, ACES o ColorFront Engine van a poder recibir todos los espacios de color, toda la cantidad de colores que podamos nosotros trabajar hoy día y en los próximos años. Por mucho tiempo es casi imposible que lleguemos a superar ese espacio de color. Entonces, esa es la gracia de estos sistemas de color management, es que yo tengo un sistema que alberga tiene la capacidad de albergar todos los espacios de color que yo pueda trabajar desde cámara hasta mi salida final, ¿ya? ¿Cómo funcionan? Básicamente yo tengo algo que se llama un IDT o una interpretación de entrada, que es básicamente yo le digo al software o le digo al algoritmo de dónde viene este material, ¿no es cierto? Si es un material de cámara, yo le voy a decir esto viene de una ARRI, o viene de una Red, o viene de una Blackmagic. Cuando yo ocupo un software, ya sea Resolve o cualquier software de color o cualquier software de color management, yo al apretar el clic en IDT me va a entregar un listado de posibles materiales de los cuales yo vengo con ese material. Me va a mostrar todas las cámaras y todos los tipos de formato dentro de cada cámara, Red Log 4, Red Log 5, Red Log 2, ARRI, RAW de tal, o Log C, todas, están prácticamente todas y continúan ellos sumando las nuevas que vayan apareciendo. Obviamente también incluye Rec 709 o el mismo HDR, entonces yo le puedo decir básicamente en el IDT, en la entrada a este sistema de color management, yo le digo de dónde viene este material que yo voy a trabajar. Al medio está el color management, el software, la matemática de cómo interpretar y cómo mostrar este color, y ahí es donde yo voy a hacer mi corrección de color. Dentro de un espacio ACES o dentro de un espacio de ColorFront Engine yo voy a hacer mi corrección de color, aprovechando la bondad de tener todos los espacios de color
albergables posibles, y por ende mi software de color va a poder trabajar al máximo, sin ningún tipo de restricción. Y finalmente yo tengo un ODT, o mi salida de monitoreo, o ya sea mi salida de render, o de a dónde va a mostrarse este material. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener de cámara una red, y yo le pongo mi IDT, es un red log 4, corrijo color, y mi salida estoy monitoreando en HDR. Entonces en mi salida yo le digo, en el ODT le digo que tengo un monitor Rec 2020 o P3 de 65.000 nits. Entonces el ACES o el Color Front Engine, el management de color, está haciendo esa adaptación. ¿Cómo interpreto lo que comúnmente nosotros, si yo llego y abro un archivo RAW, lo voy a ver normalmente, ¿no es cierto? Lo más común es que lo vemos deslavado, sin color, ¿no es cierto? Se ve raro, no se ve normal ni natural, ¿no es cierto? Y yo estoy obligado a hacerle algo, contraste, saturación, etcétera, en corrección de color, para que se vea como yo lo vi en vivo, ¿no? El color management, el ACES o el color frame va a hacer eso por mí. Va a hacer esa adaptación para que yo, sin hacer corrección de color, ya estoy viendo lo más parecido a lo que naturalmente esa imagen fue registrada. ¿Ya? Esa es la gracia del color management. Me va a mostrar inmediatamente, ya sea en un monitor HDR o un monitor SDR, según la salida que yo le diga, me va a adaptar esa imagen RAW o de donde venga a mi monitoreo. ¿Ya? Pasando un poco ya de lleno a qué es lo que significa cuando trabajamos para las plataformas, es que algo que últimamente es muy común es que básicamente no queremos arreglar cosas en post, queremos mejorar lo que tenemos, queremos darnos espacio creativo a lo que hacemos en postproducción, queremos que el colorista se dé un gusto haciendo color, no queremos arreglar los problemas del set. Y eso no es algo porque no queramos hacer la pega, y los que trabajamos en postproducción nos encanta arreglar cosas, y nos encanta pasarnos 2 días arreglando una cuestión para después decir, oye, mira, pero la verdad es que esa no es la pega que deberíamos estar haciendo. Tenemos que hacer la pega de aumentar el valor agregado que le podemos dar en postproducción a una imagen que fue correctamente registrada. Entonces, y eso es algo que lo piden las plataformas. Nosotros hoy día, cuando nos enfrentamos a un proyecto de una plataforma, vamos a tener reuniones de postproducción antes de la preproducción. O durante la preproducción, nosotros estamos hablando con la persona que va a estar a cargo de la postproducción. Si yo soy el supervisor, en este caso de Atómica, yo voy a estar hablando con el supervisor de Netflix 2 meses antes que se empiece a grabar una serie. Y vamos a estar desarrollando cómo va a ser el flujo de color, cómo se van a hacer los LUTs, cómo se va a grabar, cómo se va a editar y cuál va a ser la imagen durante todo el proceso, porque lo que ellos no quieren es que se ve una cosa en el set, se ve otra cosa en la sala de edición, se ve otra cosa en la corrección de color y se ve otra cosa en el máster. No quieren eso. Ellos quieren ver desde el inicio lo más cercano a lo que van a ver al final. En ese sentido, la creatividad de los fotógrafos o la creatividad de los directores tiene que estar puesta en el set y tiene que estar bien desarrollada en el momento que se graba. ¿Ya? No es un poco diferente a una tendencia que teníamos mucho de dejar en mucho espacio a decir, mira, aprovechemos que en corrección de color puedo hacer tantas cosas, fotografío medio así plano, como se dice. No, aquí ellos quieren que tu intención creativa esté bien dada en el set, y nosotros en postproducción tenemos que ser capaces, o durante todo el flujo, de que esa intención creativa se respete y quede hasta el final. Si hay decisiones creativas después, durante el proceso de corrección de color, que quiero cambiar el look, bueno, eso puede pasar, pero la idea es que de base no hayan sorpresas que sean por falencias técnicas, que sean porque no pudimos dar con el color correcto. Y ahí en la preproducción es súper importante la creación de los LUTs y los show LUTs. Los separo como LUTs y show LUTs porque básicamente hay una serie de LUTs que podemos crear que son bastante técnicos, que tienen que ver con lo que les acabo de decir de LACES y de las conversiones. O sea, yo puedo crear LUTs que solamente hacen la conversión del espacio de color de la cámara a el espacio de color del monitoreo que necesito. Y eso va a ser un LUT que no tiene una corrección de color, tiene solamente una interpretación correcta para poder yo ver una Arri Loxe en un monitor en el set, o
el material de cámara de ARRI y poderlo ver en el monitor de edición y que se vea bien, no se vea deslavado, no se vea un color, se vea como se tiene que ver, como lo vería la persona en vivo si hubiera estado al lado de la cámara. Y los show LUTs los vamos también a crear en preproducción. Normalmente durante la etapa de los testeos de cámara es muy común que se hacen pruebas de cámara con vestuario, con algo, ojalá en una locación y a veces con más o menos producción. Y ahí el director de foto va a ir, se va a sentar en la sala de color y van a crear el look de la serie o de la película para que eso se transforme en un LUT que va a ir en la cámara o va a ir en los monitores del set para que desde que estén grabando puedan ver lo más cercano posible a lo que va a quedar al final, a las intenciones que tiene tanto el fotógrafo como el colorista. Idealmente que sea el mismo colorista o que haya un buen manejo ahí también humano de entender de que estamos en el mismo proceso y que no va a venir otra persona después y va a cambiar todo. Esa parte es bastante clave, la creación de los LUTs, porque ellos van a no solamente a funcionar para el rodaje, van a funcionar para la editorial y van a funcionar también en los VFX. ¿Ya? Cuando mandemos materiales a las casas de efectos, esas casas de efectos tienen que poder ver el material parecido a lo que se va a ver al final para poder crear sus efectos correctamente. Y eso lo que vamos a hacer es le vamos a mandar LUTs. LUTs básicamente son archivos de corrección de color que se pueden poner en los software, en las cámaras o en los monitores, que van a hacerle una corrección de color a ese archivo, pero no está quemado en el archivo. No es que el archivo va a quedar así para siempre con ese color. Si yo le mando el LUT a la casa de efectos, no es que el efecto me va a devolver el efecto con ese color, por así decirlo, quemado o incrustado, sino que él solamente lo va a usar para visualizar. Luego me va a entregar el render limpio, nativo, sin color. Entonces, son archivos para la visualización, principalmente durante toda la etapa del proceso, y si hacemos bien esos LUTs y se trabajan los mismos LUTs durante toda la etapa, todos vemos lo mismo. Da lo mismo si el monitor es HDR, SDR, si es un monitor de set o es un monitor de edición, si es un monitor profesional, semiprofesional, etcétera. Van a estar todos muy cercanos porque están todos usando el mismo LUT o LUT creados para esos monitores específicos correctamente. Así como un pequeño esquema de cómo crearía un LUT. Básicamente tengo lo que les decía, al inicio tengo un debugger o lo que es un IDT, lo que es la entrada de dónde viene este material. Luego ACES o ColorFront van a hacer el proceso de management del color. Yo le voy a dar una salida, le voy a decir esto es Rec 709 o es SDR y con eso voy a crear un LUT. Entonces ahí ese LUT lo único que tiene es mi interpretación correcta de tal cámara a tal monitor. Y eso yo lo guardo como un LUT. Y eso ahora yo lo puedo entregar a la gente en el set o a la gente en edición para que ellos puedan ver lo mismo que vería el colorista cuando abre su proyecto y lo configura en ACES y pone el mismo IDT y el mismo ODT. Básicamente todos estamos usando la misma matemática de color. Esto yo le llamo un LUT primario. Es un LUT que no tiene corrección de color. Tiene solo una interpretación correcta de una cámara a un monitor. Un poco lo que les decía también es que con esos LUTs nosotros vamos a crear, ¿no es cierto? Con los show LUTs y eso vamos a crear la imagen para los dailies y los editoriales, que son los archivos que van a durante mucho tiempo van a ver todos los que estén involucrados en el proceso, los directores o los showrunners o quien sea que esté en el proceso creativo, se va a sentar en una sala de edición con archivos que fueron convertidos desde el material de cámara a archivos más livianos para poder trabajar en una sala de edición o para poder subirlo a internet y que los vea el señor Netflix desde su casa y revisar y decir, sí, se está grabando bien esta serie. Todos van a ver con un color, que son los LUTs que acabamos de crear, y ellos lo más probable es que les guste, ¿no es cierto?, se terminen encantando o enamorando de su serie o de su película según lo que vieron durante 3 meses o 2 meses que estuvieron editándola. Es raro que ellos vean durante 2 o 3 meses un material que les carga, porque te pedirían, hagamos nuevos LUTs, hagamos algo diferente, porque no puedo estar 2 meses viendo esto que lo odio. A ellos les va a gustar lo que ven. Entonces, si yo no hago bien ese proceso, cuando lleguen a la sala de color al final,
van a ser un problema porque ellos van a decir, no, es que yo quiero lo que veí durante 2 meses, quiero eso, pero de buena calidad. Quiero eso, pero en alta, ¿no es cierto? Entonces, no toquís nada, quiero lo mismo que acabo de ver durante 2 meses, estuve editando esta serie y todo el mundo me la aprobó, señor Netflix la aprobó, entonces ya nadie quiere como, oye, es que ahora voy a ponerme creativo, ¿no es cierto? Entonces, si no hice bien ese proceso, me voy a yo poner un problema a mí mismo porque después voy a tener que luchar contra él para decirle, mira, es que la verdad es que esa imagen no era lo correcto, no era como debería ser, porque el verdadero proceso de corrección de color va por acá y y voy a quedar toda una cantidad de explicaciones que no debería por qué estar dando. Yo debería poder con el colorista llegar al mismo imagen y desde la base de la misma imagen que ellos vieron desde el rodaje, mejorarla o cambiar algunas cosas que ellos me pidan en ese momento, pero no debería ser una sorpresa para ellos y como les digo, es muy común, muy normal para los que son directores o los que trabajan en esa área, todo el mundo se encanta con el material que ve y cuesta mucho después cambiar el switch. Y para eso ya se pueden crear los LUTs que no solo tienen la interpretación de una cámara a un monitor, sino que además ya tienen una corrección de color. Y ahí es donde entra el colorista. En la preproducción creamos estos LUTs que ya van a ser mis LUTs finales o mis show LUTs, que van a ser los que van a ir tanto en el rodaje como en los dailies para que ya realmente todos los involucrados vean con el color lo más final posible. Y eso lo que me va a generar es que en la corrección de color el colorista va a poder trabajar rápido, va a trabajar con una buena calidad de material porque estamos haciendo un buen color management, pero sobre todo va a poder usar su creatividad para darle un enhancement, como va a darle un valor agregado, ¿no es cierto?, al material, y no va a estar peleando contra el material y gastándose 2, 3 jornadas en empatar materiales o en arreglar problemas del material, sino que va a estar dándose el gusto de hacer una corrección de color bonita o lo que le pidan, ¿no es cierto? Entonces, y es importante también que en los flujos de, por ejemplo, de las series, es muy poco el tiempo, aunque no lo crean, de postproducción. O sea, comparativamente con una película, si hoy día estamos acostumbrados a que a una película nos podemos tomar 2 semanas de color, un colorista normalmente va a decir, mira, hagamos 5 o 6 días de color, después nos damos una pausa, los volvemos a revisar, hacemos otros 5 días de color, me dais otro feedback y después unos 2 días más. Entonces al final te pasáis 2 a 2 semanas y media haciendo color fácilmente en una película. Para una serie original te dan 3 días de color, en promedio. Finalmente uno termina muchas veces dando un poco más, pero en promedio, por calendario, son aproximadamente 3 días de color. Porque los tiempos de la postproducción son muy rápidos, porque ya hay fechas de estreno, ya hay fechas de entrega, y si no llega, entonces básicamente llega un punto que el problema es que si no hiciste bien todos estos procesos, si no hicimos un buen color management y el colorista tiene que pasar esos 3 días arreglando problemas, finalmente el director o el showrunner va a decir, bueno, quedémonos con esto, quedémonos con lo que es, porque ya no tengo más tiempo y démosle para adelante. Y eso no es la idea. La idea es que esos 3 días de color, o sean 4, se ocupen realmente de forma creativa. Una vez que tengo hecho el color, va a entrar el proceso, puede entrar, es muy común, en la mayoría de las plataformas hoy día trabajan con Dolby Vision, va a entrar el proceso de Dolby Vision, en donde se podría hacer toda una charla en base a Dolby Vision, que es como otro mundo, pero básicamente el Dolby Vision es un sistema de manejo de color también, para HDR principalmente, que lo que hace es que también está incorporado en los software de color, por ejemplo en el Transcoder, en el DaVinci Resolve, etc. Tú tienes tu Dolby Vision, tú haces un análisis, Dolby Vision va a analizar esa imagen que en HDR y te va a proponer una conversión a SDR o a distintos tipos de HDR. ¿No es cierto? A niveles de HDR, no todos los televisores tienen 1000 nits, hay televisores que tienen 600 nits, hay televisores que tienen 400 nits. Entonces, si yo tengo un televisor que tiene Dolby Vision, cuando yo se active y me diga, estoy mostrándote Dolby Vision, lo que está haciendo es que de mi máster en HDR, me está a mí mostrando
lo que corresponde a mi monitor. El Dolby lo que hace un análisis, hace una conversión y te entrega una respuesta correcta para tu monitor. Tu monitor de 600 nits o tu monitor de 100 nits te va a mostrar diferente a lo que le muestra a otra persona que tiene un monitor de 1000 nits. A cada uno le va a mostrar una imagen que corresponde a su monitoreo, tratando de preservar lo más posible lo creativo que se hizo en color, o sea, que sea una buena conversión, que sea lo más parecido posible al original. Esto se hace a través de algo que se llama Trimpas, y es básicamente que el colorista también va a tener la opción, al momento de usar Dolby Vision, de hacer una segunda corrección de color, por así decirlo, con algunos parámetros más básicos para poder adaptar correctamente esa imagen de HDR, que es muy amplia como vimos, a por ejemplo un SDR. ¿Cómo decido hacer esa transformación? ¿Qué dejo fuera? ¿Qué dejo adentro? ¿Qué quemo las luces blancas? ¿Cuántos colores? ¿Qué saturación? Todo eso lo voy a poder adaptar en el Trimpas. Y la gran gracia de todo esto es que todo esto son metadatos. Entonces no se entregan 2 máster, no entrego ni 2 ni 3 máster, no tengo que mandar 4 videos a Netflix de 600 gigas cada uno. Mando un solo video y se manda un XML que pesa 2 megas y que va por metadatos todas estas conversiones. Eso es como una de las grandes revoluciones para lo que es las entregas de los deliverables hoy día, gracias, digamos, al Dolby. Y, por último, una de las mayores bondades que yo creo que tiene el HDR en general es que es un contenedor para archival. O sea, hoy día yo puedo trabajar o no en HDR mi color, pero si yo guardo mi archivo en un P3 o en un Rec 2020 en HDR, yo estoy asegurándome que durante los próximos por lo menos 5 o 10 años o cuando sea, si es que mi producto se vuelve a vender, mi serie se vuelve a vender o por algún motivo yo quiero que remasterizar, volver a hacer el color o arreglar algo, estoy trabajando con un archivo que tiene una cantidad de información que me va a permitir seguir estando a los estándares que van a exigirme en todos lados por los próximos, no sé, muchos años. O sea, es difícil que logremos porque el ojo humano tampoco va a ver más que lo que ves. Entonces, digamos, el Rec 2020, un P365 a 1000 nits, ya es bastante suficiente. Yo creo que nos vamos a quedar con eso por mucho tiempo hasta que no tengamos ojos biónicos y veamos más de lo que vemos, pero ya es suficiente. Entonces, si yo hoy día trabajo mis máster en HDR y los guardo correctamente con un buen color management, los guardo en HDR, estoy guardando un archivo que, como se llama, los gringos lo usan mucho, el future proof, básicamente un archivo a prueba de futuro, que yo lo voy a poder abrir en 5 años más y sigue estando vigente. ¿Ya? Que no pasa con el Rec 709, no pasa con una cantidad de películas de los últimos 10, 15 años que no fueron filmadas ni en fílmico. Entonces no tengo la posibilidad de ir a reescanear un fílmico que tiene una calidad muy buena, pero está físicamente en un fílmico, lo tengo que escanear. Si no tengo el fílmico y grabé en una cámara de video Rec 709 durante los últimos 10 años y guardé mi máster en un DVD o lo guardé en un archivo en PEG o en un H264, no hay nada que yo pueda hacer en 5 años más o 10 años más si me dicen, oye, te pago $1.000.000 porque tu película es maravillosa, pero me la tenés que entregar en HDR. No hay nada que hacer. El material, ya no van a aparecer colores donde no estaban. Rápidamente, como este sería el esquema final, ¿no es cierto? Aparte del color grading, que es lo que les mostré, podríamos sacar renders en DPX o en TIFF y vamos a poder sacar, ¿no es cierto?, a Rec en HDR, hacer un Trimpas, ¿no es cierto?, y sacar nuestros máster en SDR, pero también todas las plataformas, y nosotros deberíamos también, como si propiamente siempre hacerlo, siempre nos van a pedir una versión sin color. Y esa versión sin color guardada en HDR, o sea, después de que hice toda mi corrección de color, de que entregué mis máster, que me los aprobaron, me dijeron tan precioso, yo voy, apago todo el color y saco un render, ¿no es cierto?, con el color management que hice. En mi salida puede ser en HDR o incluso puede ser directamente en ACES abierto, por así decirlo, con el espacio color completo de ACES, y yo guardo ese como mi archivo realmente máster. Yo ese archivo lo puedo abrir en 5 o 10 años más, volver a hacerle color y va a ser lo mismo que hubiera trabajado directamente de los materiales de cámara originales. ¿Ya? Ese es como el proceso final y las exigencias que nos dan las plataformas. Ellos van a pedirnos siempre eso.
Justo. Lamentablemente, aunque... Gracias. No sé si, aunque nos reten, si hay alguna pregunta rápida, igual podemos hacer. La pregunta es, con el tema de monitoreo al final, porque sabemos que los monitores HDR son carísimos, pero ustedes ¿cómo trabajan desde la preproducción a... trabajan monitor, te exigen que trabajas con un HDR en el rodaje, después que el montajista esté con... y después obviamente La verdad es que hoy en día no. Hoy en día, y no solo en Chile, sino que prácticamente en ningún lado, se trabaja todo el flujo en HDR, monitoreando en HDR. Por eso es importante manejar bien el color management, porque yo voy a poder trabajar mis LUTs y mi imagen para SDR, sabiendo que después yo voy a trabajar para HDR y cómo se van a convertir y que se van a comportar, cómo se va a comportar esa imagen. Pero la mayoría del flujo, la creación de los LUTs y el color que se va a usar en el set, en la edición, va a ser SDR, que es lo más común, es lo que todo el mundo va a tener, muy difícil que la gente tenga HDR en todos lados. Entonces todavía el flujo es SDR hasta el momento que entro a corrección de color. Ahí recién vamos a empezar a ver en HDR y ya obviamente los máster. Entonces también las plataformas no nos exigen HDR hasta el momento de entrar a color. Yo lo pregunto por los blancos, básicamente, como lo mismo dijiste, sí. Es importante, por eso es súper importante las conversaciones con los fotógrafos, que ojalá los fotógrafos se acerquen a las casas postproductoras, se acerquen al colorista y entiendan la curva de respuesta del HDR, porque el fotógrafo, creo que en ese sentido es como, estamos volviendo un poco al origen de la fotografía, creo yo, en el set, en donde el fotógrafo vuelve a ser el que tiene mayor capacidad de entender lo que está filmando, porque solo él lo sabe en su cabeza con su fotómetro y lo mide, más que lo que pueden todos en los monitores. Sí, pero si vos sabés que la productora te pide que el delivery final va a ser HDR, el fotógrafo tiene que iluminar en escena teniendo en cuenta que el delivery final... Exacto. Una cosa es el maquillaje de SDR, exacto. Y otra cosa que te pongan la luz para HDR que tiene que ver con lo que acabas Claro. de decir. Entonces es súper importante que el fotógrafo, creo yo que aquí la clave está en, por eso digo que volvemos un poco al origen, cuando el fotógrafo era como el único que sabía lo que estaba quedando en la película, porque nadie más podía ver, y él es el único que tiene en su cabeza cuánto midió y en dónde puso el diafragma, en cuánto expuso, y qué luz puso y de qué color es la luz comparado con su fílmico y la temperatura de color, bla, 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 todo eso. Hoy día el fotógrafo vuelve a estar un poco en esa posición, en que él sabe lo que está haciendo, él sabe cómo tiene que iluminar para HDR, aunque lo esté viendo en SDR. Ahora nosotros le podemos ayudar creando buenos LUTs, creando un buen flujo de color para que lo que vea, incluso en SDR, se acerque un poco a lo que va a quedar en HDR. Una pregunta, por ti igual, por el tiempo. Quería saber cuáles son las posibilidades hoy de hacer una corrección de color HDR sobre un monitor HDR que no sea 1000 nits. No debería haber un problema mientras tú sepas lo que estás haciendo, entre comillas, mientras tú tengas un buen flujo de color. Básicamente tu flujo de color se adapta a tu monitor. Tú tienes que siempre trabajar en base al monitor que tienes. Si tú tienes un monitor de 600 nits, que es lo más común hoy día en el mercado, podrías usar, por ejemplo, el Dolby Vision. Entonces tú haces tu línea de tiempo y antes incluso de empezar a hacer color, haces tu análisis de Dolby Vision y le pones que tu monitoreo es HDR de 600 nits. Y lo que va a hacer es que el Dolby te va a mostrar una adaptación para 600 nits. Entonces tú vas a estar haciendo color viendo correctamente para tu monitor. Si tú tienes la forma de adaptar en el ODT del ACES y en el ACES ponerle en ACES tú también tienes salidas a Rec 2020 1000 nits, salida a Rec 2020 600 nits, salida a Rec 2020 4000 nits. Entonces, según el monitor que tú tienes, es la salida que tú le pones. Y no necesariamente después mi salida va a ser, o sea, después mi salida en HDR va a ser... La puedes cambiar. Adaptada. Exacto. O sea, yo puedo haber trabajado todo mi color con mi salida en monitor a 600 nits y al final, al momento de masterizar, yo voy y lo cambio a 1000 nits, no va a afectar la imagen. Yo probablemente no voy a tener nada entre los 600 y los 1000 nits. No va a haber imagen ahí porque yo voy a haber trabajado todo el color más abajo, pero va a funcionar ni un problema para entregarlo. De hecho, muchos coloristas así importantes, yo he leído que básicamente trabajan muy poco sobre los 600 nits. Es como lo que les decía, entre los 600 y los 1000 nits es todo blanco. Entonces,
las cosas que están ahí normalmente son brillos de luces, luces en cámara, ¿no es cierto? Todo lo que es muy alto está entre los 600 y los 1000 nits. Entonces no debería ni un problema en trabajar color con un monitor de 600 nits. Y bueno, lo pregunto incluso porque hay monitores hoy que ofrecen el HDR con un nivel más o menos profesional y que ofrecen incluso los 300 nits y hasta cada vez más se puede acceder Sí. más. Eso es para monitoreo, no es para trabajar color. Claro. O sea, lo venden con esa intención. Sí, no, pero no es para Pero trabajar. por eso No. mi pregunta es como si es que hay algún flujo de trabajo como en conjunto a los scopes, ¿cachai? En donde se puede hacer algo o ya 600 es como un límite. O sea, tú puedes adaptarte a lo que tengas, por eso te digo, tú te adaptas a tu monitoreo, porque si tú tienes un monitor de 300 nits y tú crees que estás trabajando en tu software a 600 nits, va a haber un problema. O sea, tú tenés que adaptarte a lo que realmente tienes de monitoreo, y ese va a ser tu color, y en tus scopes tú vas a trabajar hasta 300 nits. Ah, ya. Ok, o sea, al momento de fijarlo también va a mi scope. Exacto. Fíjate, hoy en día están los LG, que compara para tu casa El G. el G. Sí, esos displays tienen un Dolby Vision, Sí. un HDR espectacular. Inclusive sacaron uno ahora OLED que se usa para clientes en Los Ángeles. Es caro, pero vale $7.000, pero tenés... Claro, es que los monitores Pro, claro, porque ahí te pasáis a los 30.000, después de $30.000 un Sony o qué sé yo, pero entre los 4.000, 5.000 ya te encontráis con un LG, incluso ahora vienen con un autocalibrador, son bastante... Y tienen, una de las cosas importantes es que el monitor tenga funciones para poder tú configurar tu espacio de color. Hay monitores que pueden ser súper buenos, pero son muy home, entonces no tienes cómo ponerte y decirle quiero Rec 2020 o quiero P365 o quiero Rec 709, te lo tira automático a lo que crea. Entonces, esa es la gracia, una de las gracias que tiene el G es que en sus menús son más amigables para nosotros. ¿Están usando Stream Server los coloristas hoy? Sí. Sí. Para recibir en lo que quieras, Sí. el Oxy 709 o lo que quieras, lo están Sí. usando como... O sea, nosotros personalmente en Atómica lo tenemos, lo usamos y yo sé que se ocupa bastante. Pero hoy, en combinación con el rodaje, lo están usando para recibir, por ejemplo, no tengo un monitor de 1500 nits o 2000 nits. Ujú. Entonces decís, che, ¿me podés validar como fotógrafo? Sí. ¿El colorista puede validar el monitor? ¿Lo usan ustedes hoy o no? No en ese modo, como así directo desde el set. Hoy día creo que sería súper interesante hacerlo, por lo menos acá. Yo creo que fuera de Chile sí, pero a nosotros no nos ha tocado, pero creo que está interesantísimo. Nosotros tenemos un streaming server de Colorfront y es magnífico, o sea, la calidad de imagen es tal cual. O sea, Lo que te mandan lo recibís. de hecho, todavía no entiendo la tecnología que ocupan dentro porque es demasiado bueno como se ve y tú ves HDR a 10 bits 4K perfectamente en streaming. Incluso yo he visto salas de color que internamente en la sala de color están usando el streaming en vez de tirar un cable de 30 metros desde la sala de máquina hasta la sala de color, usan el streaming para streamearse dentro de la misma sala. Sí, porque encima se adapta al formato donde vos lo recibís. Claro, y tú le pones ahí Rec 709, HDR, Rec 2020, P3, tú le pones lo que quieres streamear, desde dónde viene, le dices quiero streamear esto y te lo tira al monitor prácticamente en tiempo real. Entonces te evitas el cableado, por ejemplo. O yo le puedo estar streameando a varias personas a la vez. Entonces puede estar el director viendo en otro país. Eso sí lo ocupamos mucho. O sea, durante la corrección de color ocupamos que le mandamos, por ejemplo, un iPad de los nuevos al director porque está grabando otro proyecto en México. Nosotros le mandamos un iPad que nosotros primero lo vimos, vemos que está bueno, que funciona, está bien calibrado, por así decirlo, están con los specs correctos, se lo mandamos y le streameamos las sesiones de color y lo ve donde esté. Lo que estaría buenísimo, te pongo un problema con Gonzalo, es que hagamos un taller de HDR con Atómica con las herramientas que tienen ustedes, porque ahí Totalmente. Ahí se va a ver la diferencia. Totalmente. Y lo podríamos hacer cuando sea la otra mirada. En ampliar la mirada de la ACC. Claro. Totalmente. Decirle a ellos... Cerrado. Bueno, hagámoslo. Van todos los que están acá, ¿no? ¿Me puedes mandar un link de Stream Server para verlo a mí? ¿Un test? ¿Podemos? Ahí lo Por supuesto que sí. Mira, Josefina, ella es la coordinadora es como que vino toda mi familia a verme, ¿no? Ella es la coordinadora de Atómica
y que hemos conectado y podemos hacer. Nosotros tenemos ahí materiales para poder testear y mandarte el streaming, lo veis en un iPad, en una tele, lo puedes bajar en un Apple TV y se ve increíble. ¿Y ese sistema de streaming te diera como un estatus, así como si está recibiendo todo? Sí, te muestra todo. Si quieren, vayan a la página o le piden a él después o colorfront.com, busca streaming.